para qué pasaban las cosas, ¿no? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Qué me va a enseñar? Si tú te dieras cuenta de cuántas veces o cuáles cosas la vida, tus ángeles, Dios o el universo o en lo que creas te ha salvado de ciertas cosas, estarías agradecido. Y decía años. Y que creo que también desmitifica esta parte de que Jesús casi era de ¿no? Era insensible. Bueno, no insensible, pero que era casi, ¿no? Casi. Creo que rompe un poco esa serie. Pero entonces, justo como bien dice Naye, fueron una serie de cosas o de piezas que se tienen que unir para que efectivamente ¿no? Que efectivamente sucedan las cosas o no. Y el nunca sabremos o sea, de verdad, no me gustaría saber qué hubiera pasado. Pero ahora que lo veo, digo, no me hubiera dedicado a todo esto si eso no hubiera pasado. Y apenas lo reflexioné, no me acuerdo si yo era tierno, no me acuerdo. Pero fue esto de, no manches, esa serie de casualidades. Claro. Porque te digo, se me hubiera tocado con otro productor, me hubiera tocado no hubiera estado ni hubiera pasado todo lo que pasó. Hay tráfico y Dios, llévame. No, o sea, sí, no. Sí, véanla. Sí, si les encanta todo este mundo, la van a amar, ¿no? Y si llego ahí, será para un bien mío o para el bien de la humanidad. Sí, y que, como por ejemplo también de que se te hace 5 minutos tarde. Sí. Y que estamos súper enojados. Y a veces es lo que decimos. Y no necesitamos sabes que pasara eso. Ajá. Tal vez si te salvó de un accidente. Ajá, de un accidente, si te iban a atropellar, si te ibas a caer. N cantidad de cosas. ¡Yay! ¡Hola! Bienvenido a otro podcast y episodio más del canal de Chismecito Espiritual. Este podcast que está creado con mucho amor. Mucho amor, corazoncitos. Mucho, mucho amor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Uy, está súper interesante porque vamos a decir, ¿son casualidades, causalidades o diosidencias? A ver, tú, yo digo diosidencias y lo dijimos al mismo tiempo, ¿ven? Una diosidencia. Es que estamos ya muy conectadas, yo creo que ya, exacto, ya súper conectadas, exacto. Nos encanta. Sí, claro, porque existe como esta duda a veces de que, es que por casualidad me encontré esto, por casualidad, Pero creo que ya en un nivel más allá de la conciencia entiendes que no es casualidad muchas cosas y que creo que al final nada es casualidad, ¿no? Nada es todo casualidad. Tiene una causa. De hecho, a mí también antes me gustaba decirle causalidad, ¿no? Claro. Porque como todo efecto tiene una reacción, ¿no? Entonces, claro, por algo pasan las cosas, bien dicen, aunque a veces se enojan. Y yo también me enojaba antes de que me dijeran así, por algo pasan las cosas. Pues no sabes por qué. Sí, o luego decían por algo o para algo, ¿no? Es que aprendí a decir eso. O sea, eso me encanta. Y de hecho, no sé si lo conocen, se llama Enrique Corbera, si no vayan ahí, búsquenlo también. Me encanta porque justo es eso, o sea, dejar de cuestionarte es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti no? ¿Y para qué estás viviendo esta experiencia? ¿No? Claro. Entonces, creo que también eso fue algo que transformó mi vida, el preguntarme para qué pasaban las cosas, ¿no? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Qué me va a enseñar? Y sea la experiencia que sea, o sea, puede ser una muy tranqui o algo muy doloroso, ¿sabes? Claro. Entonces, por eso creo que también del para qué, por qué, también es entender que no todo es casualidad, ¿no? Completamente. Y hace rato justo me decía, curiosamente, mira, veía un reel, ¿no? De algo y decía diosidencia. Sí, porque aparte decía abajo, postdata, Dios. Y yo así, ¿cómo? Pero hablaba de esto precisamente, o sea, decía, si tú te dieras cuenta de cuántas veces o cuáles cosas la vida, tus ángeles, Dios o el universo o en lo que creas te ha salvado de ciertas cosas, estarías, y ahí está el para qué, ¿no? Estarías agradecido y decía años, y yo, oh my God, porque justo les quiero contar una cosa, si tú me permites, Naye, de que me acaba de pasar hace, ¿qué? ¿Te conté 2 semanas? Sí, ¿verdad? ¡Ay, sí! Estuvo fuerte y ahí creo que encontré el para qué. De película y de serie, o sea, no sé si la han visto, pero no quiero spoilear la serie. Spoilea. No, dale, que nos cuente y luego ya les digo que se me hizo referencia. Sí, dale. Y justo yo no me había dado cuenta hasta que ella me dijo, pero es que les cuento. Salí de vacaciones hace 2 semanas y regreso, es que es increíble, hasta se me pone la piel chinita, pero bueno, iba a salir el vuelo de regreso a las 8 de la noche y de repente
Ya estábamos arriba del avión, el avión ya estaba a punto de despegar, el avión se echa para atrás y de repente se para y el piloto dice, señores pasajeros, vamos a regresarlos al andén porque hay que evacuarlos, el avión tiene fallas técnicas y lo vamos a apagar y prender y revisar ciertas cosas de seguridad. Ok, entonces todos así, ¿qué está pasando? Pasó, regresa el avión, bueno, llega a la plataforma, al andén, nos bajamos todos, volvemos a la sala de espera, después de unas cuantas horas, quizás 2, nos dicen, oigan, el avión tiene fallas importantes, no va a volar hoy, viene un avión de rescate y sale a la 1 o 2 de la mañana. Quien quiera tomarlo, adelante, y quien no, mañana toma otro vuelo en otro horario. Perfecto. Pasó el tiempo, nosotros decidimos quedarnos para que el avión de rescate viniera por nosotros, pero en eso yo entro al baño y una señorita hermosa muy amable, cosa que a veces piensas, es que no entiendo por qué pasó, pero sí entiendo, y él para, ¿no? Que ahorita nos decían ahí. La señorita hermosa muy amable empezándome a contar tal cual, yo casi no dije nada y la señorita me dice, esto no pasa casi nunca. Dice, no es casualidad que nos hayan bajado del avión para darnos la noticia de que sí, efectivamente están revisando qué pasó con el avión, porque había una pieza bastante grande que hacía que funcionara uno de los 2 motores que tiene el avión. El avión no voló porque solo funcionaba un motor. Dice que otras aerolíneas, tampoco voy a spoiler aerolíneas, volaban. Porque todavía no nos pagan. Porque exactamente, todavía nos patrocinan. Muy bien. Sí. Eso me está bien, todavía no. Entonces, pues nada, ¿no? Nos dice, esta aerolínea es tan responsable que hizo que el avión regresara. Va a traer mañana a 2 expertos en motores de aviones y van a traer la pieza para que mañana la cambien y hagan pruebas y los pilotos que se quedaron regresen ese avión mientras llega el de rescate y nosotros, tripulación, regresamos con ustedes en la madrugada en el avión de rescate. Perfecto. Y entonces vuelvo a donde me quedé, donde les decía que no era casualidad que trajeran un avión de rescate para subsanar el daño que tenía aparente el avión. Y me dice la aeromoza, nosotros, tripulación, estábamos como pues sorprendidos porque efectivamente estas cosas no pasan y cuando llegan a pasar la aerolínea se hace responsable y toma las medidas adecuadas de seguridad. Dice, porque este avión pudo haber salido, pero quizás no pudo haber regresado. Entonces cuando a mí me dicen eso yo digo, uf, qué fuerte, porque a veces vamos por la vida pensando que las cosas suceden en automático, ¿no? Uh-huh. Y no. Y quizás en ese momento, la verdad les soy honesta, no me había caído tanto el 20. Mi papá de repente nos dijo, oigan, eran las 10 de la noche, y nos dijo, piensen que ahorita ya estaríamos de regreso a casa o en casa. Quizás no, ¿saben? Entonces, afortunadamente el avión regresó, se tomaron las medidas y tomamos otro avión. Y estamos sanas y salvas hoy, o en general mi familia y todos la tripulación, los pasajeros, para estar aquí hoy contándoles esto. Entonces, mi para qué es, pues también ese propósito, ¿no? O sea, yo la verdad es que agradecí cada partícula de mi vida, bueno, no sé si se pueda llamar, pero el poder estar hoy contándoles esto, porque así como a mí, han pasado 1000 cosas. Conocí al día siguiente a un compañero de trabajo que igualmente le pasó algo similar. Él estudiaba japonés, tenía sus alumnos y los alumnos se ganan una beca para irse a estudiar como 6 meses a Japón. Y él, maestro, no se la ganó. ¿Qué pasa? Vuelan y ¿se acuerdan del tsunami? Ah, sí, claro. Todos fallecieron. Y él no fue y él está con vida. Entonces son las cosas que pues nos hacen creer en que diosidencias, sí, el para qué.
Y justo me senté a esa mesa con esas personas y me dijeron, o sea, tuviste quizás aparente una llamada de quizás no regresar a casa. Y la vida te muestra que todavía tienes un propósito. Entonces, lo mismo mi amigo, ¿no? El maestro de japonés que les conté. Tenemos todavía mucho que hacer, ¿no? Y al final a veces no concebimos o no nos damos cuenta del para qué hacemos las cosas. ¿Cuál va a ser mi para qué de haber estado aquí, ¿no? O no haberme volado en ese avión. Entonces, para mí, yo sigo reflexionando en eso, pero pues me gustaría invitarlos a que reflexionaran su para qué, ¿no? ¿Para qué viven? ¿Para qué hacen su trabajo? ¿Para qué conviven con su familia? ¿Para qué hacen lo que hacen todos los días? Eso creo que es súper importante y yo creo que hasta nos puede cambiar la vida el diario, despertarnos con este propósito de para qué, ¿no? Y hay muchas diosidencias, que ahorita mi querida Naye nos va a contar algunos ejemplos también. Pero creo que en tu ejemplo de diosidencia todavía hay más que no les contaste, que era que empezó a prender el foquito justo antes de despegar, ¿no? O sea, claro. Para mí eso también fue impactante porque dije, ok, nada es casualidad, ¿no? Y que cada cosa era un punto a que agregar que normalmente nunca pasaba, ¿no? O sea, como que fueron una secuencia de cosas de que nunca pasan y pasaron, claro. ¿no? Sí. Entonces, de lo que decías del piloto, cuéntanos lo del piloto que vi la lucecita y tuvo que buscar el manual y algo así me contaste, ¿no? Buenísimo, sí. Ven, por eso ella es mi sensei. Es como mi Pepe Grillo, así. Pero del bueno. Sí, me encanta. Entonces, justo aunado a la conversación que tuve con la aeromoza, nos decía, es que esta aerolínea sigue el protocolo de seguridad que los pilotos tienen la responsabilidad de que si algo dentro de las pruebas que hacen antes de volar el avión sucede o prende un foco, el piloto tiene la responsabilidad de ver el manual de la marca del avión y revisar. Si se prende este foco, significa que está fallando esta pieza, no va a prender un motor y hay que revisar la pieza o inclusive cambiarla. Y ellos tienen la responsabilidad de cumplir con ese protocolo. Por eso fue que se decidió que no iba a volar el avión, ¿no? Corte B, hablan a, evidentemente, torre de control y todo lo demás. Y entonces sí, efectivamente les dicen, sí, esta falla es grave, no hay que volar el avión. No hay que volar el avión. Me dijo, otras aerolíneas a veces vuelan el avión con un solo motor y dicen, luego lo arreglamos, ¿no? Entonces, como bien dicen ayer, era una tras otra. ¿Qué pasa? Vuelan otro avión, es decir, hacen que existan otro piloto y un copiloto, otro avión disponible para llevar el avión de rescate. Y al día siguiente, llevar a 2 mecánicos con la pieza, porque no era una piececita, pieza gigante y pesada, que me decía la aeromoza. Y además van al día siguiente a llevarla, ponerla, hacer pruebas, y si funciona, los 2 pilotos que se quedaron, bueno, piloto y copiloto, que se quedaron en el sitio, se regresarán el avión ya pues arreglado al día siguiente. Pero entonces, justo como bien dice Naye, fueron una serie de cosas o de piezas que se tienen que unir para que efectivamente ¿no? Que efectivamente sucedan las cosas o no. Y el nunca sabremos o sea, de verdad, no me gustaría saber qué hubiera pasado si el avión no hubiera llegado, ¿no? O, sí. Ajá, no solo para mí, sino si esa clase de secuencias no hubieran sucedido, ¿no? O sea, a lo mejor el piloto le hubiera dicho, o no le hubiera prendido el foco a tiempo, ¿no? Claro. Así a lo mejor ya en el aire, o que el otro hubiera dicho, bueno, no importa, lo volamos, ¿no? O sea, porque hasta donde era como, no se puede volar el avión si está este foco prendido, ¿no? Entonces creo que fue también una serie ahí como de diosidencias, ¿no? Como para que no se volara ese avión, claro. ¿no? Y otra cosa que me pareció también impactante cuando me lo comentaste, era esta parte de un avión de rescate. O sea, yo, ¿qué? ¿Cómo que avión de rescate? O sea, la verdad es que las aerolíneas te mandan al vuelo siguiente en sobreventa con los 10 boletos que ahí les quedan y así. Acomódate, ¿no? Ajá, como nada más se van de 10 en 10, ¿no? Todo el avión. Ajá, entonces se vuelve un caos y todo. Pero, o sea,
como que esa parte también me hizo como de, güey, Sí. un avión de rescate, o sea, Claro. ¿qué te tenían que rescatar? Oye, andamos. Te rescataron de algo, no Necesitaba sabemos qué, sí, un pero de algo. Entonces, Ay, pero sí. me da mucho gusto que estés aquí, o sea, Gracias, a mí que también, no que lo había solamente, visto así. más bien que haya sido una secuencia de diosidencias bonitas, ¿no? O sea, para bien. Completamente. Que también creo que es eso, cuando decimos diosidencias es porque son para bien, ¿no? Claro. O sea, porque tienen un propósito mayor. Por supuesto, ¿No? por supuesto. Y en la vida hemos conocido muchas diosidencias así, ¿no? Así es. Y lo que platicabas ahorita, la película, la serie de Chosen, que la estamos viendo. Amamos. Sí, amamos, por favor, vengan un día. Sí, por favor. Y si llegaste hasta esta parte del video, suscríbete al canal Ismecito Espiritual. Aquí abajo, dale sí a la campanita. Sí, o sea, la verdad es que es una historia bien contada. Bueno, no sé, igual tiene sus cosas, ¿no? Claro. Pero lo que se me hace súper bonita de esta serie es que ponen a un Jesús, independientemente que somos o no somos católicos o no somos de religión, al final es algo que ocurre en la historia. Y Claro. Jesús vino y está comprobado y tal. Y muchos le quieren llamar de religión, otra cosa, el más grande metafísico, como le quieran llamar, pero existió. Entonces yo también lo veo como esta parte es la historia de él, ¿no? Entonces creo que la forma en que lo manejan, porque creo que también, y parte también como es chismecito, es que no está tan elevado. O sea, entiendes que Jesús fue humano también, Claro. ¿sabes? Cometió errores, lloró, rió, se divirtió, frustró, se se frustró, enojó. se enojó. Entonces muchas Claro. veces no nos permitimos hacer estas cosas. Bueno, antes de desviarme, pero lo- la parte de este Jesús diferente te hace sentir que, o sea, te hace llorar, te hace reír, te hace todo, o sea, Sí. y me parece impresionante el papel, porque aparte me encanta porque se apellida Rumi, ¿no? El chico que interpreta a Jesús Sí. hace un trabajo increíble y de verdad que a veces yo digo, este persona se convirtió en Jesús. Completamente. O sea, entra al papel completamente. Y lo más curioso de la historia es cómo llegó a ser Jesús. Y él lo Eso. cuenta, o sea, él Cuéntanos. cuenta esta parte donde él decía, o sea, yo ya estaba quebrado, o sea, ya no Eso. tenía dinero, o sea, ya no sabía, o sea, creo que hasta en una parte dice que no tenía para comer, ¿no? Claro. No sé si casi vivía bajo un puente, la verdad no quiero inventar, pero pero ya ya no casi a tenía ese nada en la nivel, ¿no? bolsa. Exacto. Entonces fue como, o sea, ¿pero qué hice? O sea, fue el como, me rendí. Eso. Y a veces El para qué. exacto, ¿Para qué era o sea, se como fue rindió? como ya, o sea, ¿qué más? ¿No? Claro. ¿Qué puede pasar? Pues ya, o sea, fue como, me rindo, ¿no? Claro. Y esa rendición lo llevó a que cierto tiempo después, cuando él ya le llegó cierto dinero, que entiendo que después le llegó La propuesta el casting de Chosen. de Chosen, Exacto. y es elegido. Ay, Claro. literal, es elegido. Es elegido. Es el elegido. Literal. Y digo, ahorita está cambiando Claro. muchas cosas esta serie, ¿no? Y está llegando a más personas y digo, la labor que hace él me parece espectacular, la actuación de él es increíble. impresionante. Impecable. Pero como esa serie de diosidencia lo llevó a hacer esta supuesto. serie, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando, de hecho con alguien platicamos de, él tenía que hacer esta serie. A lo mejor no sé si su destino desde que nació era hacer Era esta hacer serie, esta serie, ¿no? claro. Pero es esto, ¿no? Estas diosidencias 100%. y estas partes de casualidades, que a lo mejor no es casualidad que se haya quedado sin dinero, ¿no? No es casualidad Claro. porque tenía que pasar esa rendición para poder, yo digo, interpretar este papel como lo interpretó, ¿sabes? Completamente. Creo que si no hubiera pasado esa serie de cosas, no tendríamos Sí. el Jesús de esta serie Claro. como lo tenemos. Y ¿qué pasa? Pues que conecta con la gente porque, o sea, de verdad, o sea, te sumerges en la serie. Completamente. Y yo creo que cada personaje, sí, o sea, cada actor que está ahí tiene un papel muy importante, ¿sabes? Y creo que Pedro también pasó algo así. Ajá, Pedro, bueno, lo que yo había escuchado es que igual Pedro no iba a ser Pedro. Ok. Entonces, sí hizo el casting, hizo otra persona el casting y convenció más la otra persona, ¿no? Ok. Entonces estaba entre que Pedro y creo que cuando ya se iba a decidir que no iba a ser Pedro,
a veces hacen como estos castings ya con el actor que se va a quedar, entonces ya sabían que iba a ser Jesús, ¿no? Entonces lo castearon, hicieron una escena, que ahora sí es Pedro y otro Pedro, pero tuvieron tal conexión a cámara en esto que dijeron, ese es nuestro Pedro. Wow. Entonces yo también digo, güey, ¿no? O sea, a lo mejor esta serie de cositas que te van poniendo, o sea, no sabes cómo para qué. A lo mejor ellos tenían en los planes tener otro Pedro, y al final la conexión que hay entre ellos dos dijeron, claro, este tiene que ser el Pedro. Completamente. ¿No? Y eso se ve, o sea, se transmite cuando ves el episodio, los capítulos. Es impresionante. Sí. Y lo que bien dijiste aparte es la manera en la que interpreta el papel, porque al final, bien decías, ¿no? Es que se quedó sin lana y entonces se rinde, pero entonces así, en esa rendición, quieras o no, cuando te rindes, entregas todo y dices, ya, ¿no? Dios, sí, ya. Sí. Y entonces ahí sucede la diosidencia, porque entonces, ¿quién iba a decir que al día siguiente le cayó una lana en su cuenta bancaria y 3 meses después la propuesta de The Chosen interpreta el papel, como bien dices, desde esa encarnación de yo ya pasé por esto, yo sé lo que es no tener dinero y de repente creer en las casualidades y después hacer magia, porque como bien dices, o sea, yo veo la serie y digo, ¡oh! Lo transmiten Pedro y Jesús. Sí. Y además, como bien dices, vemos a un Jesús humano. Sí. Volvemos a otra casualidad. Nosotros no creíamos, o sea, en realidad nunca habíamos visto un Jesús en el sentido hombre y cómo sufre, cómo se ríe, cómo llora, hasta que lo vemos en las películas de la Pasión de Cristo o después de la procesión o sí. la crucifixión, que es lo más doloroso. Pero esta vida antes de cómo recluta a los discípulos y cómo es su convivencia de humano con ellos, vemos justo a un Jesús como nosotros. Uh-huh. Y eso está bien bonito, ese era su para qué, ¿no? Uh-huh. Como bien dices, entonces... Y que creo que también desmitifica esta parte de que Jesús acá sí era de pum, ¿no? Era insensible, bueno, no insensible, pero que era casi, ¿no? Casi. Creo que rompe un poco esa serie, porque entonces dices, también vino a vivir esta experiencia humana, y claro, aunque era hijo de Dios, como dicen, sí, aún así vino a hacer lo que hizo, ¿sabes? Claro. Y creo que el amor que tenía era muy grande, porque aún así vino, ¿sabes? A pesar de lo que le iba a pasar, a pesar claro, o sea, vino, ¿no? Y también me encanta, ay, no sé, hay escenas con su mamá que a mí me rompen, ¿no? Claro. O sea, que la mamá, y incluso la fortaleza de María, o sea... Sí, es impresionante. Quiere decir, o sea, digo, no tengo hijos, pero tengo sobrinos que son como mis hijos. Y de verdad dices, o sea, si algo le pasa, no manches, yo me muero, ¿no? Y claro, tener esa entereza de que le da a entender que se va a ir, lo que le va a pasar, y María, sí, obviamente le duele, obviamente claro, tal, pero una entereza que yo digo, wow. Sí, o sea, maestra. Eso también, sí, otra claro, maestra. Y nosotros a veces siento que con bien poquito nos agitamos. Sí, con bien poquito. Tráfico, ya, ¿no? Decimos, ay, ya no quiero estar aquí. Sí. No, o sea. Hay tráfico y Dios, llévame. No. O sea, sí, no. 100%. Sí, exacto. No te cumplí un capricho el novio, ya no quiero nada. Exacto. Adiós, llévame. Dios. Pero ay, no, creo que también tienen que pasar este tipo de cositas, claro, o sea, como para que te des cuenta que y valores más las cosas, ¿no? Completamente. Lo que platicamos el otro episodio, ¿no? Del agradecimiento, de estar agradecido. Sí. Entonces, cuando te das cuenta de estas series de cositas, claro, empiezas a agradecer, ¿no? O sea, agradecer sí, a lo mejor que el avión no haya despegado, que el piloto no haya sí, dicho me vale y yo despego, claro, ¿no? A lo mejor me importa más cumplir una meta porque ellos tienen que cumplir la meta de salir, no, las horas y de salir a tiempo y de llegar a tiempo y de que, porque si no se arma también un caos en los aeropuertos, ¿no? Claro. Pero justo, o sea, también es esta parte de responsabilidad es la vida de las personas que claro, estás jugando con estas personas, ¿no? La o sea, seguridad de exacto, la tripulación. Y que muchos también, o sea, que volamos y a veces me incluyo, es como, ay, no, es que ya llego, es que lleva tarde, es que no sé qué, y tú bien desesperado sentado en tu asiento, pero sí, tú no sabes todo el detrás que hay detrás, claro, ay, detrás de bueno, el detrás de cámaras, ajá, o sea, de los pilotos, de las hermosas, que claro, todo tiene que tener un control y un sentido, ¿no? Totalmente. O sea, desde el peso que lleva el avión, todas las piezas, y que no solamente es el piloto del todo, ¿no? O sea, claro, lleva la tripulación, la cabina, la torre de
control para que no se estrellen los aviones entre sí, ¿no? Entonces son una serie de cosas sí, también, que hay que ser conscientes, ¿no? Y de protocolo siempre. Y que damos por hecho muchas cosas. Entonces creo que también hay que hacer, bajo esto de las casualidades, causalidades y diosidencias, ser agradecidos cuando ya cuando ya sernos conscientes de sí hay un ser superior que nos está protegiendo, ¿sientes, claro, no? Como la mamá de su niño de, ay, te vas a caer, ay, ay, ay. Sí, exacto, otra vez ya se va a quemar. Sí. No, niño, no. Que lo que te pasó me recordaba mucho la serie de Manifiesto, no sé si la han visto, pero si no, bueno, es buenísima. Yo la verdad me devoré esa serie, Manifiesto, y habla justamente de cómo dan estos saltos en el tiempo, cómo en teoría se iban a morir todos. Ay, yo es súper spoiler, ¿no? Sí, no, porque aparte hasta me dijo, oye, ¿viste la de Manifiesto? ¿No te habrá pasado eso? Y yo, ¡oh! Sí. Cosas. Véanla. Estaría padre después. Ándale, hay que analizar un capítulo. Ajá. Me parece Sí. Espérenlo. Sí, hay que analizar esa serie porque también creo que tiene mucho contenido esa serie, claro, ¿no? Y nos habla de muchísimas cosas. Claro. De hecho, sí, creo que es de mis series favoritas, Manifiesto. Okay. O sea, sí, véanla. Sí, si les buena. encanta todo este mundo, la van a amar, ¿no? Uy, hay otra serie, bueno, pero esta es una serie de causalidades y Pero fíjate que una causalidad, diosidencia que me tocó y que entré todo en este mundo de audiovisual, vamos a llamarla así, de televisión, fue que cuando yo entré a trabajar, y bueno, servicio social, a mí me checaron mis números, o sea, yo me sentí súper ofendida cuando me enteré de que yo había sido elegida para ese trabajo por mis números. ¿Cómo? Te lo juro, o sea, fue como de, el productor era como muy, bueno, todavía está vivo, energético, metafísico, entonces empezaba a creer mucho en estos números, en estudiar numerología. Ajá, claro. Tu nombre y tu yo fecha cero de era de números, o sea, nada, o sea, ¿no? Y lo que ahora después me contó era que ya había pasado como varias, o sea, como que una vez hizo en el experimento, eso espero recordarlo tal cual, y que le había funcionado una vez, ¿no? Que alguien dijo, pues sus números dicen cosas buenas, sí, ¿no? Pero entonces, tu numerología de tu nombre completo. de mi fecha de nacimiento. Ajá. Y ya, ¿no? Se había quedado y no sé qué. La chava o chavo, no me acuerdo, muy bien, ¿no? Y que ya de ella no lo aplicó, ¿no? Pero que pasaron 3 que nomás no daban el ancho, o sea, y que eso también, O sea, que pasaron 3 antes de mí, porque si esos 3 se hubieran quedado, yo no hubiera entrado ahí donde entré. Ajá. Serie de diosidencias. Sí. Y bueno, que al final era como, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. A la siguiente que entreviste, voy a checar sus números, ¿no? Y yo, pero nunca me pediste mi fecha de nacimiento. Y yo, no, es que él se la pedía a Recursos Humanos. Y yo, no, a mí me pasó el CV, pero yo pedí la fecha de nacimiento. Exacto. No me importa el CV, no me importa nada. Yo quiero tu fecha. Que ahorita diría, ay, no manches. O sea, de verdad que yo me sentí súper ofendida cuando me enteré, porque yo dije, o sea, ¿qué onda con todo lo que aprendí con mis capacidades? Y al final, ¿para qué nací? No, o sea, lo único que importa era mi fecha de nacimiento. Exacto, avísenme. que nací a tal hora, ¿no? Avísenme, o sea, casi me pedían la hora. No es cierto, perdóname, te mando un beso. Pero, entonces yo dije, no manches. Y me dijo, sí, y estaba entre tú y esta persona, pero tus números salieron mejor. Wow. Y te escogí. Y dice, y mira, no me equivoqué. Y yo así como, gracias, pero gracias. Es como de, exacto, es como lo me tomo siento halagado, me siento ofendida. Sí. Entonces, ahí empezó mi camino de producción, ¿no? Y apenas me acordé porque dije, si no hubiera pasado toda esa serie de cosas, si no, mis números no me hubieran ayudado, si él no hubiera creído a lo mejor en metafísica y todo, no hubiera empezado este camino de producción audiovisual, de televisión, de podcast, de todo esto, ¿no? Me hubiera ido en otro camino. Porque de hecho, yo tenía el otro plan que era hacer mi servicio en la Procuraduría. Okay. Ay, no sé si podemos ser vetadas, ¿no? Bueno. Demanda. Pero, yo tenía eso y estaba entre los dos. Pero yo había mandado correos, no sé qué, y nunca me llamaban y yo te decía que en la página metieras, ¿no? Como tus datos y te llamaba. Pues nunca me llamaron. Y una amiga ya lo había hecho ahí y me dijo, pues yo tengo el contacto directo, te lo paso. Okay. Y yo dije, bueno, pues sí, ¿no? O sea, claro. Y al mismo tiempo me llaman de los dos, ¿no? Entonces yo, súper privilegiada. Claro, tengo 2 trabajos. Muy bien. Dos propuestas. 2 propuestas. Entonces, no sé, me vibró más el otro
aparte era como, no manches, el programa que yo veía de chiquita. Nada. No, en ese momento no creía nada de eso. Y pero ahí empecé, yo creo, a manifestar lo que yo quería. Porque nunca me había pasado. Pero de verdad entrar a esta producción para mí fue wow. No manches, lo que siempre vi en la tele, lo que siempre quería, wow. Para mí fue así, sueño cumplido y era la más feliz del mundo. Y ver cómo, a mí también me encantaba detrás de cámaras y ver y todo esto, ¿no? Pero ahora que lo veo, digo, no me hubiera dedicado a todo esto si eso no hubiera pasado. Y apenas lo reflexioné, no me acuerdo si ayer o ayer, no me acuerdo. Pero fue esto de, no manches, esa serie de casualidades. Claro. Porque te digo, se me hubiera tocado con otro productor, me hubiera tocado no hubiera estado ni hubiera pasado todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que desencadenó. Claro. Pero no lo vemos. Exacto, no lo vemos como en un principio. O claro, sea, siempre se ve hasta imagina, tuve que pasar más de 10 años para que ahorita te lo estoy contando y diga, wow, o sea, sí fue serie de casualidades, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que en 5 años se hubiera dicho eso, ¿qué, no? 100%, o sea, no fue casualidad ni nada. Claro. Y ahora lo entiendo y dije, cierto, o sea, si no hubiera pasado esa serie de cosas, yo no estaría aquí, no hubiéramos creado esto, no te conocería, no todo, ¿no? Sí. Entonces, no sé, o a lo mejor en esta línea del tiempo me tocó esto, ¿no? Pero claro. Sí, ahí entendí que sí es una serie de cositas, de coincidencias, diosidencias, que te van poniendo en los lugares correctos, ¿no? O que te toca estar, ¿no? Al final también es libre albedrío, creo yo. Claro. Pero sí, estas cosas que te van llevando a otras más. Pero sí, claro. La historia es de que me quedé en un empleo por mis números. Pero eso está increíble. O sea, al final también es una diosidencia, ¿no? O sea, ¿qué probabilidades hay de que la persona que vio tu CV y comparó tus números con los del otro decidiera por el resultado positivo de tus números quedarse contigo? No sabemos si en realidad, imagínate, hubiera estado un tercer candidato o tú no hubieras estado en esa posición y hubiera sido otro, ¿no? O sea, al final todo, y creo que bien, o sea, hablamos un poco de casualidad y diosidencia, pero también creo que nada es casualidad. Y bien les voy a explicar, ahorita que me estabas contando, me venía una reflexión de una psicóloga en algún momento, que le voy a mandar un saludito a mi amada Cari. Ella me explicaba, o sea, porque yo en ese momento igual viví como cosas que no entendía mucho de lo que me había pasado en la vida. Y me cuestionaba y yo le decía, oye, pero el para qué y el por qué. Mira qué chistoso, no me había dado cuenta, pero igual, así. Y entonces le decía, Cari, es que, a ver, dime algo. Si hubiera tomado esta decisión, el para qué o el estar aquí hubiera sido diferente. Es decir, no estaría aquí y estaría en el punto donde quiero llegar. Y Cari, tal cual, agarró una hoja y empezó a hizo 2 hojas. Una donde empezó a trazar así como hagan de cuenta, punto A y punto B, que era mi meta. Y empezó a trazar como, ¿cómo les digo? Como unos jeroglíficos, círculos, así, ¿no? Que ese era el camino que yo tomaba en la vida para llegar acá. Y luego me enseñó otro, igual, hoja en blanco, punto A y punto B, en la misma dirección. Y de repente dibujó la línea así, y quizás así un poco así, pero más cerca. Más como fácil. Recta, ¿no? Ándale, haz de cuenta, así como. Entonces tenía yo dos posiciones o 2 hojas. La primera que era como todo un garabato y la otra que era más directa. Y entonces yo le decía, me dice, al final, durante toda tu vida, vas a llegar, o sea, ¿por qué es tan evidente que sí llegues a tu punto B? Al final tú lo deseas y lo sientes y una parte de ti en tu interior se va a enfocar a cumplir ese objetivo. Dice, pero en cuanto tú empiezas a trabajar en conciencia, porque hablábamos del para qué, entonces para mí el para qué es empezarle a meter estas preguntas de, ¿y si llego ahí será para un bien mío o para el bien de la humanidad? Ejemplo, o para que yo me sienta más plena en mi trabajo, o para que pueda ayudar más a mi familia, o para que pueda ganar más dinero, o para que me vaya de viaje, que es lo que más he querido toda la vida. Ejemplo, ¿no? Decía, cuando tú le empiezas a hacer los para qué a tu camino y empiezas a hacerlo con conciencia y te empiezas tú a cuestionar, a darte esas respuestas del para qué, es lo que te va a llevar más rápido y más fácil al punto B. Entonces, ahorita como que siento que ya conectamos todo,
Porque ahí está, ¿no? Las casualidades. A veces igual y todo lo que nos ha pasado no es casualidad. Dar y recibir es una energía amorosa. Suscríbete y recibe mucha más abundancia. Pero entonces lo que dices, a ver, si estás acá y acá, o sea, la diosidencia hace que sea recto. La diosidencia es el para qué. Digamos que, ajá, lo que me explicaba Cari era el para qué. Cuando tú ya le pones un propósito, un para qué, digamos que es más fácil llegar acá, porque ya tienes más claro tu propósito. Ah, claro, ya entendí. ¿No? Sí. Ajá. Y sí, ahora, o sea, si no andas vagando ahí por ahí entre que sí, que no. Exacto. Ah, ok. Y en teoría, cuando te haces consciente y tienes tu para qué, claro, ahí vienen las diosidencias que no son casualidades. También el universo te ayuda a llegar ahí. Ok. Entonces, y por ejemplo, ahorita si ponemos el ejemplo del avión, yo tenía que sí o sí tomar el vuelo de rescate, si quieren verlo así, para conocer a esta persona que también me dio su experiencia en el sentido de vida, ¿me explico? Porque al final, a mí les prometo, después de haber vivido esa experiencia, yo le decía a Nelly, porque a Nelly la vi, hagan de cuenta, eso fue un miércoles, el jueves conozco a Andrés, y el viernes veo a Nelly sí, pues nos juntamos para hacer sesiones y todo, juntas y todo. Y entonces le empiezo a contar, pero ahí yo creo que todavía no me caía el 20, pero hoy... Sí, digo, yo te vi todavía choqueada, sí, como sí, que sí. estabas así, hasta me dijiste como, Yo creo es que ahorita no puedo aterrizar nada. Y le digo, Sí. literal, no has aterrizado. 100%, me dijo, te quedaste allá. Sí, como yo creo que no, ajá, como que no fuiste tan consciente en ese momento de la gran oportunidad que estabas viviendo, ¿no? Y que al final, como dicen, a veces una segunda oportunidad. Y pasa mucho con los accidentes, no sé si has visto. Y eso estaría chido. Que nos contaran acá abajo si han tenido como una experiencia así para leerla. Sí. Hay que leer varios. Exacto. Háganlo. Porque, o accidentes que tú dices, no manches, o sea, Claro. o que bebés se salvan, o que cosas así. Cuando todo el panorama era de... esto termina destruido, ¿no? Y toman esta segunda oportunidad. Y voy a contar, yo creo que en algún momento tendremos a Oli aquí. Tú conoces a Olimpia. Sí, y a ella cuenta que conoció apenas una persona que justamente, la verdad que no me acuerdo mucho su historia, pero me trajo a la mente, porque ella sí nos contó su historia, que creo que el señor estaba a punto de morir, una cosa así. Estaría padre traerlo, él sabe mucho de esto, ¿no? Que nos cuente su experiencia. Okay. Y entonces como que se sanó a sí mismo, una cosa así, la verdad no sé muy bien, pero lo que entiendo es que estaba a punto de morir y entendió su para qué estaba aquí, su misión, y regresó, ¿no? O sea, no se murió y sigue acá y ahora trabaja con este propósito de vida, ¿no? Ahora dicen, ya entendí qué es mi propósito de vida. Entonces, a lo mejor, mira, así conectando, puede ser que tenías que entender cuál era tu propósito. Sí, y te pasó también, ¿te acuerdas? Que tuvimos como esta plática de todo y llegaste y dijiste, sí, o sea, ya entendí, ¿no? Y de hecho, sí, es cierto, pasamos por esto, ¿no? Cuando intercambiamos mensajitos y todo, y fue como, está bien, ya entendí, no voy a poner resistencia. Completamente. Y, mira, ahorita fue como, cierto, o sea, cuando dejas de poner la resistencia, entiendes tu propósito, creo que también a lo mejor estas diosidencias y a lo mejor estos accidentes es para, ¿no? Claro. Como, dale shock como para que entiendas, es como un zape ahí. No, sí, totalmente. Porque de muchos verdad, no tienen esa suerte, ¿no? No, ya sé. Digo, de verdad, sí, me siento... Hoy, de verdad, o sea, sí, no es diosidencia o casualidad que les esté contando esto, y porque, de verdad, o sea, al final... Y bien me lo decía Andrés y las personas con las que me senté al día siguiente de el tema del avión con estas personas, ¿no? Los rescatados. Los rescatados, sí, somos rescatados. Nos dio, o sea, yo lo siento como una segunda oportunidad de vida. Ay, sí. No, sí, me queda claro. O sea, hasta en mi cabeza estoy así reproduciendo la serie. ¿Ves que sí te decía, oye, si eres real, no estoy viendo un holograma? Sí, hasta me tocaba, así me decía, ¿eres real? Sí. Qué chistoso. Ay, no, qué risa. Es que sí, de verdad, es cañón. Porque entendí también... porque me decían los chicos con los que me senté en la cena al día siguiente, me decían, es que no te tocaba, no era tu momento, porque todavía tienes algo importante que hacer. Y yo toda la vida, o sea, porque nunca me sentía como con un propósito en la vida.
y diste al clavo. No me había logrado sentir como, a ver, valiosa. Tuve un tiempo de trabajarlo en terapia quizás, o sea, en el sentido en el que te empiezas a conocer, pero quizás llega un momento en el que abarcas ciertas áreas de tu vida en las que te preparas, creces, en el sentido que tú quieras, profesional, o quizás vas a terapia, haces ejercicio, o comes sano, o tratas de hacer cosas diferentes, pero ese propósito de decir, hoy a mí me motiva que a través de mis experiencias que dolieron, sí, pueda yo hoy ser esa guía o ese sostén de alguien y que mi testimonio le sirva a alguien y que quizás yo en estos podcasts o en este canal pueda dar algún mensaje importante y que le cambie la vida a alguien. Eso para mí es mi propósito. Eso me llena el corazón y me llena el alma, y hoy estoy aquí. Ay, no, ya quiero llorar. Agradecida de poderlo hacer y con toda la confianza también y el amor con Nelly por también hacerlo posible, porque ella ha sido parte importante, un pilar de que esto suceda. Y yo creo que justo no es nada, es casualidad que nos hayan sucedido estas cosas a lo largo de nuestras vidas para prepararnos para estar hoy y les llegue un mensaje amoroso, porque en serio ella y yo lo hacemos con todo el corazón. Entonces ese es nuestro propósito. Que iba a contar una serie de casualidades, diosidencias para que todo esto se llevara a cabo, pero ahí involucrado. Sí. Venga. Este chismecito nos gusta todo. Sí, ese es el chisme de producción ahora. Exacto. Y esto ellos no lo saben. Pero, por ejemplo, nuestro productor, yo ya lo hice parte. Sí. O sea, es una persona que yo siempre, y no recuerdo si te lo dije, pero ya viene la parte sentimental, ¿no? Me encanta, porque aparte pero en mi mente siempre fue, yo quiero trabajar con él. O sea, trabajábamos juntos en algún programa, pero pues no sé si mi manifestación o no sé qué, pero algo tenía la certeza que yo quería trabajar con él en algún momento bien, o sea, claro, que él fuera parte de mi equipo, y así lo sentía y tenía esa certeza, ¿no? Me encanta. Ajá. Y eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? Porque es una persona súper responsable, súper comprometido, me encanta su trabajo, o sea, de verdad yo trabajaba con un núcleo de personas que a lo mejor no eran tan responsables o sí responsables, sí, no, o sea, dentro del mundo en el que trabajaba, no exactamente los que yo estaba, ¿no? Y Jorge siempre lo vi de esta persona de, él es diferente, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, te les digo, ¿no? y cuando pasa todo esto, yo primero le hablo a Jorge para otro proyecto, ¿no? Okay. O sea, pero antes de todo esto, cuando empiezan a hacer la idea de todo esto, ajá, me entero que él había renunciado a su otro trabajo. Nada es casualidad. Exacto. Entonces yo dije, nada es casualidad. O sea, como que también dije, no manches, o sea, ¿cómo es? O sea, esto están haciendo y él ya, o sea, pero dije, ok, no me voy a proyectar ni nada. Y dije que pasara el tiempo, ¿sabes? Claro. Y al final sí o sea, ahorita está aquí. Para mí también eso es como materializar esto, ¿sabes? Claro. Y para mí fue como, nada es casualidad. O sea, si no hubiéramos caminos diferentes, y a lo mejor a él no se hubiera, es que no sé qué problemas nos podemos, pero si no se hubiera alcanzado ese trajo, claro, o tener esa parte de renunciar, a lo mejor pues yo ni le hubiera invitado, claro, no estaríamos no acá. Disponible o sea, ahorita. Esto. Y también, por ejemplo, el editor de ahorita, o sea, también era esta parte, ¿no? Porque yo lo conocí en otro país y te lo juro y te lo comenté, o sea, yo lo sentí como, sí, no manches, y le dije, te conozco de hace menos de 2 semanas y siento una energía como si fueras casi mi hermano, ¿sabes? O sea, dije, te lo juro, va a ser muy creepy lo que te va a decir, pero te quiero, o sea, te quiero, o sea, de verdad, fue como muy, lo siento, muy así, ¿no? Ajá. Y entonces como que yo no traía en el radar público que necesitamos un editor, no sé qué. Y él así como, o sea, me mandó un mensaje de hola, es para ti, yo sí. Y él nunca me contactó. Entonces dije, qué raro, ¿no? O sea, pero como que dije, ay, ¿no? O sea, como que empezó a sonar en el radar, ¿no? Sí. Y luego otra chava me dice, no, otra que conocimos ahí, que estábamos en ese triangulito, que también hizo muy match con Alejo. Le mando un beso a Alejito, que estás editando esto. Pero entonces fue como también casualidad, y me dijo, oye, pero él es un crack para esto, Wow. Y yo, sí, ya me había escrito, pero no seguimos la conversación. Y me obligó a volverle a escribir a Alejo. Y bueno, todo esto le cuento, sí, me encanta. Y me dijo, justamente se me da un cliente. Olé. Entonces tengo el tiempo para apoyarte y hacer esto, Y para mí fue,
¡pum! Casualidades. Sí, no hay casualidad, todo increíble. es tan perfecto. A veces, o sea, a veces es, no, a lo mejor, ¿por qué me quedé sin chamba? ¿O por qué esto, no? Claro. Por Siempre pero hay un no para sabes qué, exacto, a lo mejor es una diosidencia, a lo mejor eso te va a 100%. llevar Y te lo juro que ahorita Sí. estoy, o sea, súper feliz y que a lo mejor a veces sí me toca trabajar muchas horas, pero de verdad Claro. que estoy muy contenta con la gente que lo estoy haciendo, 100%. ¿sabes? Sí. Es algo que a mí ¿Y sabes genuinamente qué? me llena el corazón. Claro, y tu para qué se mostró. O sea, en realidad Sí. toda esa serie de eventos en su pasado desafortunados que la llevaron a hoy entender que no funcionó y hacerlo con su propósito, porque ese es su para qué hoy, con su todo el amor, su cariño, su tiempo, su energía, su dinero, y saber hacia dónde y cómo se ha ayudado más y cómo puede ayudar más, es que se creó esta parte, este gran canal y todo que el contexto. porque al final también es tu propósito, ¿sabes? Y al final Exacto. también es tu trabajo, tu tiempo, tu Coincidió. dinero, o sea, al final es Sí. todo, o sea, exacto, o sea, Claro. fue una serie de cositas, casualidades que nos fueron pasando en el camino y que nos 100%. llevó a esto, Claro, ¿no? claro. Porque justo, o sea, y estaba... Al principio yo no te conocía, o sea, es lo que Sí, decíamos, no, ni siquiera, hay que o sea, contar nuestra historia. hay que contar nuestra historia, sí, de esta parte donde, ni siquiera éramos como, No, habíamos tomado Ajá. un curso juntas, sí, pero nunca, al menos yo no interactué contigo en ese nunca primer habíamos curso. interactuado, Fueron nada. 3 días de curso así intensivo de que es Sí, 9 no. de la mañana a 7 de la noche, Sí. 3 días. No, y luego nos nunca metimos a hablamos. otro. Ajá. Y luego el del otro, o sea, era Zoom, pero... Y ni ahí. Y tú participaste y yo la verdad es que no me acordaba. Hasta que una vez me escribiste para... yo ya vi que invitaste a tal a un podcast. Sí, yo quiero sí. estar en un podcast. Sí. Y de ahí como que fue esa serie de Ay, me hasta me dijiste, encantó. ¿no? ¿Qué necesitas? Sí, y yo, ¿qué usted necesita para estar en tu podcast? Y yo sé que vienes ¿Qué de esta preparo? parte, No sé qué. sé que hay buen material, ¿sabes? Sí, o sea, sé que tu ay, vida ya gracias. es porque Un vienes- material. No, o sea, material me No, refiero material de a apoyo. carnita, a contenido. Es broma, es broma. Pero de ahí empezó a surgir todo y hasta le dije a mi amiga, o sea, mira, ella pues podría ser, me dijo, me gusta. O sea, como que tiene tal y yo siento que hicieron buen match ese. Yo sí, o sea, como que obviamente cuando Sí, estás sí. así pues no lo sientes tanto, pero después revisar la grabación fue como cierto. Guau. O sea, ahí este match y después todo se empezó a dar, ¿sabes? 100%. También. Pero así después de ahí, Exacto, Estuvo padrísimo. pero, o sea, eso fue, o sea, las Sí. cosas de diosidencias, digo, hay gente que tendrá más caóticas o menos caóticas, pero también Es lo que que me de todo, gusta también. ver que, o sea, en eso véanlo, ¿sabes? Desde lo más Claro. pequeño, lo micro y lo macro, ¿no? O sea, desde esas pequeñas diosidencias que pasan, ¿no? Totalmente. O sea, Y aparte también justo decías lo bueno o lo malo o lo micro o no. También hasta a veces lo que creemos que es negativo, que nos, porque en mi caso, en algún momento me liquidaron de un trabajo que amaba con todo mi corazón. Y obviamente ahí yo decía, ay no, qué horror, no sé qué, me va a acabar la vida, no sé qué, ¿no? ¡Guau! Les prometo, y como bien dijiste, en ese momento no te das cuenta del por qué o el para qué, ¿no? Y crees que lo que te pasó es malo, pero no inventen todo lo que se desencadenó después de ahí. Rompí techos de cristal o sea, al menos yo me di cuenta de lo que no había hecho bien en ese lugar y el por qué me habían liquidado. Entonces, todo de ahí fue un tema de aprendizaje continuo. Entré a una agencia, luego ahorita estoy en una compañía internacional y estoy aquí hermosamente y feliz de la vida haciendo lo que me encanta del corazón. Y todo esto no hubiera sido posible sin que me hubieran liquidado de ese trabajo. Y entonces te das cuenta que lo que parecía negativo después se convierte en una diosidencia. O sea, también nada es casualidad. Rompí techos de cristal en el sentido de voltearme a ver a mí y decir, claro, yo no era responsable en esto, o claro, yo era una persona muy confiada, me fijaba más en las actividades de las otras personas que en las mías, ¿no? Entonces empiezas a hacer esta reflexión que les contaba acá de la hoja blanca del para qué, o en conciencia tú hacerte tus preguntas, y esto te lleva a un mejor lugar, a un mejor estado y a un propósito. Y se empezaron a dar las casualidades de diosidencias al conocer a Nelly y todo lo que ella contó y lo que conlleva para estar aquí. Entonces, sí recomendaríamos que nos hagamos esas preguntas, ¿no? Para que esas preguntas pues nos empiecen a activar estas curiosidades
y que se empiecen a manifestar las diosidencias para llegar al punto que queremos, o donde más felices somos, o donde cumplamos nuestro propósito. Exacto. Porque yo creo que eso es como la serie de cositas que pueden empezar a suceder, ¿no? A partir de diosidencias. Sí, y que, o como por ejemplo también de que se te hace 5 minutos tarde. Sí. Y que estamos súper enojados. Y a veces es lo que decimos. Y necesitamos que pasara eso. Ajá. Tal vez si te iban a atropellar. Ajá, de un accidente, si te iban a atropellar, si te ibas a caer, N cantidad de cosas. Y no recuerdo a alguien, creo que me comentó algo también similar. O sea, como que tan así de que, o sea, no manches, vi que iba a pasar esto, o sea, y me hubiera tocado a mí el accidente. Claro, ¿no? Claro. Entonces creo que también es estas partes de decir, ok, si ya Dios te quitó de eso. Es que sí, es eso. Es por algo, ¿no? Claro. O sea, por eso es como no te pelees, ¿no? Con lo que pasa. Al final todo tiene un propósito. 100%. ¿No? Y es esa parte que dijiste, no te pelees. O sea, al final es... Yo me acuerdo que, o sea, al cambiar de este trabajo, yo me acuerdo que ahí estaba peleada en mi zona de confort de resistencia, de no, es que yo aquí voy a crecer, aquí me gusta, yo soy feliz aquí. Pero no, me estanqué y ya no llegué. Ahí yo ya no podía crecer más. Ahí yo ya no estaba feliz. Entonces me liquidan. Diosidencia, Dios te quita de donde no vas a crecer ni vas a ser feliz. Y te empieza a mostrar cuando también te rindes, ¿no? Como el ejemplo que puso Nelly del personaje de Chusen. Y entonces te empieza a ser responsable, a enseñarte, a voltearte a ver, a no sé qué. Para que entonces después, al estar tú más feliz, porque también te quita de lugares donde ya no eres feliz para llevarte a donde sí eres feliz, pues te empieza a mostrar que todo lo que te empieza a acercar, y también tú eres receptivo o te das la oportunidad de aceptar esas casualidades o diosidencias, porque es como si el universo te lo pusiera. Más bien también es exacto, rendirte, te ¿no? rindes. Te claro. rindes. O sea, también es aceptar, es rendirse. Claro, o completamente. Sea, ya, ¿no? Sí, o sea, era como, no, pues ya, o sea, yo ya qué más puedo perder. Tenía la hipoteca, no tenía chamba, también, otra vez voy a ser como repetitiva porque esto ya me entrevistó Nelly, pero igual me habían puesto el cuerno, y qué otra cosa me pasó, falleció mi abuelita materna, entonces sí, todo al mismo tiempo yo decía, pues es que ya no tengo nada que perder, o sea, como que literal me rendí y dije, pero cosas peores ya no pueden pasar. Ahí todo es cuando te das cuenta que no eres los títulos, no eres lo demás. Exacto. O sea, tienes que ir también aquí adentro. Por supuesto. ¿No? Y yo creo que también es eso, a veces. Te tienen que quitar todo para que veas hacia adentro, hacia ti, hacia lo que eres. Completamente. ¿No? Entonces, a lo mejor también esta serie de casualidades, de diosidencias, es para voltearte a ver a ti. ¿No? Tal cual, eso pasó. Me volteé a ver. Sí, quité el reflector de afuera y me lo puse aquí, y entonces dije, Doris nos hizo responsable de esto, a Doris le dolía tal, Doris pensaba que la culpa la tenía el exterior, no ella, ¿no? Y entonces justo te empiezas a hacer las preguntas ¿para qué? Y entonces cuando empiezas a trabajar en ti, la vida, te rindes, aceptas que, ok. Nosotros ya agarramos esto de pizarrón acá. Tenemos un pizarrón. Sí. Espero que les guste. Como maestras. Miren, acá están en este punto y tienen que llegar al punto de... Es que esto está muy divertido. Ella es muy divertida. Sí, al rato estoy haciendo el pizarrón verde. Feliz Santiago. Zorro, no te lo lleves. Dora. Nos encanta Dora la exploradora. Por el corte de cabello. También traemos corte de Dora. Nos falta Zorro, no te lo lleves. Sí, soy el mapa. Perdón. Corte de risa. Exacto. Sí. Ya. Tres años más tarde. 3 años más tarde regresamos. Se siguen riendo. Seguro, así, la risa interminable. Pero bueno, sí, al final es eso, o sea, te lleva las cosas que a veces o sea, cuando ya te rindes, porque ya la vida o sea, la vida también te dice, ya, te voy a obligar a que en serio, si no aprendiste con esta o esta, y qué pena, porque ahí me di cuenta de mi nivel de resistencia también, o sea, yo decía, imagínate qué nivel de resistencia tenía yo para buscar o agradecer o rendirme para que llegara la felicidad, de que me tuvieron que pasar 4 eventos desafortunados para que yo, al fin, me volteara a ver y sanara las cosas y me hiciera responsable y creciera, porque siento que eso me hizo ser adulto, responsable, y eso me hizo hoy o sea, decir, mi yo más auténtica
es sensible, le gusta hablar, ¿no? Platicar, hacer podcast. Les mando a mis amigas 2 horas de podcast. Ejemplo, ¿no? Y hoy estoy siendo feliz porque me hice responsable y porque puedes hablar una hora. Puedo hablar una hora aquí con mi amiga que en el chiste y hacer chiste, que es lo que más nos gusta y nos nutre. Sí. Con conciencia, claro. Obviamente. Pero sí, exacto. Pero pues sí, así fue. O sea, hoy me estoy en un lugar feliz, tanto en mi trabajo a la mañana como este hermoso canal, en mi casa, ¿saben? O sea, hoy disfruto las cosas. La hipoteca nunca se dejó de pagar. Pensé que hoy disfruto la hipoteca. Hoy disfruto la hipoteca. Ya no se paga dolorosamente, digamos. Eso está padre, ¿no? Sí, eso es otro nivel de conciencia, ¿no? Es como, ok, no me va a doler pagar. Exactamente. Sí, hagamos uno algo así, ¿no? Como de dinero, de... sí, abundancia, ¿no? flujos. Exacto, justo, de a ver cómo pagas las cosas, desde qué nivel de conciencia las pagas. Y supongo que también de ahí energéticamente hay muchas cosas. Comenten si les gusta. Sí, comenten y sugieran. Que el dinero también que es un tema. Es un tema extenso. Sí. Así que hay que hacer muchos, sí, porque tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas. Sí, hagamos lista de dudas. O sea, hagan su wishlist acá. Exacto. De los capítulos que quieren, de los temas que quieren. Sí, porque sí, luego yo en grupos de espiritualidad veo muchas cosas, ¿no? Oigan, pero hasta preguntas de sexo. Ay, caray. Oye, también podría ser algo bueno. ¿Una sexóloga? Sexo tántrico. Tántrico. Sí. No lo he experimentado, pero... Sí. Un sexo sano debe existir. Yo contando mis intimidades acá. Queremos chismecitos, ¿sí o no? Y después yo solo he... A mí me ha pasado. Sí. Pero estaría padre hablar como, de todos estos temas. Me gusta. Bien. Así que comenten si les gusta. Les podemos traer un experto, digo, porque sí, no soy experta en sexo tántrico. No, pero sabemos pero estoy dispuesta a aprender, ¿no? Sí. Nos encantaría aprender. ¿Ejercicio práctico o no? Exacto. ¿Bien encaminado o no? Sí, obvio. Sí, necesito ahí un guía que me diga, ¿estás haciendo bien o no? Exacto. ¿Vas bien o te regreso y aprendes de cero? De cero, por favor. Con un nuevo nivel de conciencia. Con bolitas y palitos. Ándale, sí, el abaco. Aquí otro abaco. Ay, no, pues me dio mucho gusto otra conversación contigo, ¿no? Estuvo padre, me gustó. Y creo que hay muchas historias. Cuéntenos, podemos hacer un capítulo también de eso, de todas las diosidencias, casualidades o cosas que se salvaron, ¿no? Estaría chido, o sea, como conocer también sus historias y contarlas acá, ¿no? Sí. Y hacer el chisme. Pues que ustedes también sean parte del chisme, ¿no? O sea, como que aquí ya sean nuestros íntimos acá. Exacto, ¿qué tal con aquí les guardamos espacio. Sí, aquí está su lugar, miren. Ya. Sí. Ya lo estoy pisando, pero aquí está su lugar. Aquí está, miren. Listo. Pues muchas gracias, nos vemos en otro episodio más. Te quiero mucho. Yo también. Y quiero mucho a Jorge. Y ya conté todas las experiencias de todos los de producción, perdón. Exacto. Ya nos expusiste. Qué bárbaro. Sí. Es por contenido, amigos. Voy a cobrar, va a decir Jorge. Bueno, ya no hay problema, no te voy a correr. Ya no. Ya no.